Bien, acá podemos ver que ya se ha cubierto toda la imagen, o sea, todo el lienzo con una capa de óleo delgada. Fíjense que se alcanza a ver incluso la textura del lienzo en todas partes. Y vamos a pasar ahora a colocar el color más empastado. Esta es la parte difícil porque depende mucho de esto, pues el resultado final. Y sobre todo hay que tener en cuenta cómo queremos pintar, ¿no? Por ejemplo, las transiciones. A mí me gusta hacer un híbrido entre una transición suave de un tono a otro y ciertos empastes, pero lo que sí no es agradable es que quede todo cortante. Entonces, vamos a ver aquí como en detalle cómo trabajar, por ejemplo, vamos a hacerlo en esta zona que es de las más complejas. Vamos a empezar siempre desde la sombra hacia las luces. Eso es lo primero importante para lograr unas buenas transiciones. Entonces, ahora lo vamos a hacer sin miedo, fíjense. Miren la diferencia entre una capa de color y otra. Y se alcanza a ver un poco el brillo. Y aquí sobre todo hay que tener mucha habilidad para lograr que esto sea algo como escultórico, digamos. Es el sentido de la pincelada que construye ya trabajando con un empaste, con unas zonas muy altas de color. Ahora no voy a usar diluyentes, sino que vamos a ir colocando de una vez el color bien fuerte. Fíjense, para transición voy cambiando el tono. Ahora lo hice con un tono un poquito más claro que aparece en toda esta zona. Y algo importantísimo para lograr una transición es simplemente aplicar el color suavecito. Es decir, hacerle como una caricia al lienzo. Ya estoy ahora usando otro tono que está un poco más agrisado. Y bueno, una vez que termine esta zona oscura, pues vamos a poder ver cómo hacer la transición en las zonas más claras, que es un poco más difícil pasar de oscuro a claro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos es susceptible de ser modificado. Eso porque a veces nos da miedo como dañar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, ahora tenemos que lograr aquí otro ambiente muy distinto, ¿no? Entonces vamos a buscar un tono un poco más claro que los que acabamos de aplicar y lo vamos a poner también empastado. Fíjense, las transiciones no se hacen de una vez. Yo coloco el color en el área que el color anterior me permitió dejar y luego vengo con el pincel un poco más limpio y hago las transiciones, es decir, lo paso el pincel entre un color y otro. Eso es lo que llamamos transición. Entonces, ese pasar suave del pincel entre un color y otro hace posible la transición. Fíjense, ahí se puede ver, vean cómo hay un área distinta, así cómo se aclara hacia el centro ahí. Dentro de toda esa sombra hay hasta el momento 4 tonos utilizados, que al fusionar se van dando tonos nuevos. Entonces, lo que les decía es que a mí me gusta lograr como un híbrido. Por ejemplo, yo siento que acá necesito una especie de violeta, un tono violeta oscuro. eh, También lo veo presente por aquí. Entonces, ya teniendo la transición, cuando uno hace el empaste encima, el color agarra con más facilidad. Y eso es lo chévere de hacer antes la transición y después poner las pastas. Aquí vamos a hacer un tono verdoso para otra transición que viene después. Aquí también. Ahora, lo que hablamos, vamos a ver cómo hacemos una transición hacia la claridad.
Entonces, a veces se logra con colores muy dispares. Por ejemplo, yo tengo ahí un tono verde y ahora estoy poniendo acá un tono más rojizo. El ejercicio es muy simple, es tratar de colocar siempre el color que vemos ahí. Lo vamos poniendo sin ningún miedo. Fíjense, lo ponemos con fuerza, cubriendo toda el área. Entonces voy a terminar toda esa zona para después explicar un poco el tema de la transición. Fíjense cuántos tonos voy colocando. Y voy de oscuro a claro. Ahora vamos a buscar el color que nos resuelva aquí la luz. A veces prefiero las luces postergarlas un poquito, ¿no? No hacerlas de una vez. Entonces, miren bien, ahí se siente como un puñado de parches, pero nosotros limpiamos el pincel y con el pincel limpio, como esto está empastado, vean, podemos hacer esto. Es como acariciarlo muy suavemente. Acariciamos. También me gusta hacer este tipo de movimiento que es como una costura, ¿no? De uno hacia el otro, vean. Y después pasamos acariciando también. Ahora, estábamos haciendo la transición en el oscuro. Debemos limpiarlo, limpiamos el pincel y entonces vamos a hacer la transición en estos tonos que son más claros. Y ahí pueden ver cómo se ha logrado una transición muy suave. Y después vamos a lo mismo, los colores. Hay que ser muy habilidosos en el tema de ver colores. Aquí ya voy haciendo de una vez la transición. Y bueno, vamos a ponernos ahora a trabajar en esta zona, para no hacer el video muy largo. Es una transición difícil aquí. Entonces vamos a lo mismo, vamos a empezar por lo oscuro, nunca por lo claro. Hacemos de una vez la transición hacia el color que estaba por debajo. Esto viene llegando aquí. Tener en cuenta que siempre que hagamos todo esto es un ejercicio de dibujar. Aquí hay un punto bastante oscuro. Con una transición más clara. Vamos dejando libre eso, esa área iluminada.
Ahora fíjense, acá es donde se da la transición compleja. Ya tengo establecido aquí lo que es más oscuro, ¿no? Entonces vamos ahora a entrar arriba, a toda esta zona. Que tal vez en el video todo esto se siente oscuro, ahorita al final vamos a ver la cantidad de color que hay dentro. Entonces vamos a buscar un tono que pueda ser, por ejemplo, un tono medio aquí. Ese está un poco verdoso. Yo siento que hay un tono violáceo y vean, vamos con este haciendo la transición suave. Aquí hay que volverlo un poco cálido. A veces esto se da precisamente también en la mezcla de un color que se pone sobre otro, vean. Ya cambió, de una vez se hizo más cálido. Lo ponemos y hacemos la transición. O sea, lo barremos porque el de abajo está fresco. Esta es la ventaja grande que el óleo tiene, que nos permite hacer este tipo de cosas que básicamente no se pueden hacer con otros materiales como el acrílico, por ejemplo. Aquí hacemos la transición. Y antes de llegar aquí a lo claro, hay un tonito medio ahí. Entonces, esta luz la voy a hacer como un poco tendiendo al verde. Entonces, este tono verde que le sigue va a ser distinto. Va a ser un color que tenga un poco de contenido de rojo. Por ejemplo, este. Fíjense, es un tono claro, pero está ligeramente enrojecido. Y ese mismo entonces lo usamos para entrar un poquito acá, hacer la transición hacia la sombra. Ahora, hay que revisar esto. Fíjense, aquí se siente como que faltan colores. Como que falta alguna tonalidad en esa transición. Entonces, voy a aplicar un tono también oscuro que ayuda a que la transición sea mucho más suave. Acá es diferente, aquí sí hay una zona donde pega otro tipo de luz. Entonces la voy a hacer así un poquito levantada, vean. Vean esta pasta que está que brilla y todo porque la dejé alta. Entonces no se siente cortante porque abajo ya habíamos hecho, habíamos aplicado una buena cantidad de color. Entonces yo acabo de hacer un movimiento hacia adentro para colocar un poco de ese color y ahora con el pincel limpio lo mezclo con los que estaban ahí y eso hace que se sienta todavía menos fuerte. ¿Sí? Hay algo que la acompaña, hay un tono que le sigue a ella, a esta mancha y la acompaña. A mí normalmente me gusta mucho hacer eso, ese tipo de manchitas más fuertes. Y bueno, ya para cerrar esta parte de la explicación está el tema de las luces fuertes. Entonces fíjense que la espalda tiene muchísimos tonos. Entonces uno puede empezar a ver cuáles son los principales tonos. Por ejemplo, digamos este tono puede servir para la luz. Lo aplicamos y hacemos la transición igual, suavecito, hacia este que habíamos puesto un poco más rojizo. Vean, lo suavizamos aquí. Pero entonces miren, acá pasan muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay una luz acá lejos y está el centro de la espalda que se siente un poquito variable. Por ejemplo, acá lo siento más verdoso. Esto de lo siento es como algo muy importante porque hay que aprender a sentir
qué está pasando con los colores. Tenemos que ser capaces de sentir qué colores están presentes en las imágenes que trabajamos. Vean, acá voy a colocar este tono para las sombras, que sería como el área de la columna, y lo voy a seguir colocando. Miren cómo se configuró de una vez. Aquí sí abajo lo siento más cálido. Recuerden que ahora estamos llenando todo. La ventaja que tiene la capa de abajo es que nos va a permitir llenar esto de color sin que vayan a quedar parches. Es como que nos da un poco más de libertad. Vean, ahí lo volví cálido, pero eso no es tan así de simple. Vamos a hacer primero la transición de nuevo. Y luego vamos a ver que dentro de eso ocurren otros fenómenos más. Entonces ahí es donde vamos a empezar a jugar con el color. Vean cómo colocar un frío de una vez hace que ya no se vea tan chocante esto. Acá yo siento que la luz sí es más, con un tono más avioletado, más suave. Entonces, vean, miren cómo eso resaltó de una vez. Entonces, ahora sí lo puedo aplicar acá donde ya había echado color. Las zonas que tienen un matiz más fuerte lo aplico. Porque este ya me dijo que podía hacerlo. O sea, hay como un acompañante para ese tono. Lo suavizamos. O sea, esto es ya con el pincel limpio, ¿no? Para que se mezcle un poco. Y así, de esta manera, nosotros podemos trabajar todo tipo de zonas de transición, siempre teniendo en cuenta lo que les he dicho sobre el color. Por ejemplo, yo acá siento que puede haber un verde, entonces lo aplicamos y después limpiamos el pincel y después lo difuminamos, o sea, lo barremos. Esto es de una cosa de hacerlo con mucha delicadeza. Lo único que hay que lograr es eso, delicadeza, y también saber con qué sentido debemos darle la dirección a cada pincelada. Entonces, bueno, para cerrar este tema de las manchitas, altas, a mí me gusta mucho aplicarlo. Entonces, ya después que uno tiene eso, puede empezar a divertirse un poco. Por ejemplo, puedes colocar manchas así muy fuertes con otras direcciones. Esto, por ejemplo, se siente ahí como macheteado, entonces después hacemos lo mismo, venimos y es como esculpirlo, lo trabajamos por los contornos hasta que la mancha sea como nos guste, hasta que nos quede gustando esa mancha. Entonces voy a mostrarles un poco el resultado de esta parte del proceso para que puedan verlo bien. Vean, ahí está la zona donde estábamos trabajando y miren la transición suave de sombras hacia luces. Entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora en todo el cuerpo. Primero transiciones, colocar el color, hacer las transiciones y luego si podemos empastar un poquito.